ahora tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Horacio Lucero. Eh, quiero hacer una pequeña recordación, así bien, nos tomamos un descanso en las neuronas también, para sacarle el mayor provecho a la exposición de Horacio. Sí, quiero recordar la participación tanto de Cristian Rondoletti como de Horacio Lucero en el encuentro sobre contaminantes ambientales y salud, dirigido a médicos y a profesionales de la salud, que realizamos a principios de noviembre de 2019 en el Centro Cultural Universitario de la UNICEN. Auspiciaron y participaron de la organización de aquel evento el doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud de la UNICEN, la Agremiación Médica de Tandil, el Círculo Médico de Tandil y el Nodo Tandil de BIOS Argentina. Horacio, ¿ya estás? Te presento. Sí, estoy. No sé si me escuchan bien. ¿Cómo Sí, están? Horacio Lucero es doctor en Bioquímica Humana de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Noreste, con asiento en Resistencia. Es investigador a tiempo completo en genética y biología molecular del mismo instituto. El tema de su exposición es genotoxicidad inducida por agroquímicos y efectos en el ecosistema y la salud humana. Ahora sí, bienvenido Horacio, te paso el micrófono y la pantalla. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar en contacto con ustedes. Yo siempre tengo un pedazo de mi corazoncito en Tandil y por eso para mí es muy especial esta participación. Así que les voy a compartir directamente la presentación que, que a continuación voy a dar. ¿Está perfecta? ¿Se la ve bien? Claudio, ¿se ve bien la presentación? Me parece que se podría agrandar un poco, no Ahí sé está, cómo la se ve ves, perfecto. Darío. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Sí, bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Muy buena, muy interesante la presentación de Cristina, que me ayudó con bastantes conceptos para no repetir. Así que directamente a mí me gusta mucho cuando doy este tipo de charlas, eh, buscar un poco la información que hay del otro lado de las personas que defienden a rajatabla este modelo y que dicen que no tiene absolutamente ningún perjuicio eh, esparcir esta cantidad de sustancias químicas en el ambiente sin que la naturaleza y el cuerpo humano lo pueda detectar y lo pueda de alguna manera eh, rechazar, porque en muchos casos pasa eso con el organismo. Y primero, tengo una cifra que está absolutamente disponible en cualquier estadística a nivel internacional de la base de datos de la ONU para Alimentación y Agricultura, que es la FAO-STAT, donde acá se ven cómo se ha incrementado abruptamente la cantidad y el uso de plaguicidas totales en Argentina. Esta es una estadística que va desde el 90 hasta el 2015, y esa curva ascendente, exponencial por cierto, es bastante expensa de los herbicidas, que es la curva naranja que está debajo, donde está el tan cuestionado glifosato, que uno de los motivos por el que está tan cuestionado es justamente sus volúmenes de uso. Y como bien decía Claudio anteriormente, todos los investigadores que se han puesto a buscar esto han encontrado glifosato en tejidos, en suelo y en aguas. Y eso es muy preocupante porque sabemos, hay mucha evidencia científica de qué es lo que está produciendo o podría producir a futuro no solo los herbicidas, sino los insecticidas y los organoclorados en particular, que tienen una altísima persistencia en el medio ambiente.
me gusta mostrar siempre esta diapositiva que yo digo que es un problema sanitario inocultable a esta altura, creciente, y que tiene varias aristas. Cuando la gente escucha esta temática y nos dice que están atacando al campo, que están atacando las actividades que hacen crecer al país, en realidad uno tiene que ver de que es un problema mundial, es un problema nacional y es un problema local en mi provincia particularmente, como la tiene también Tandil. Es un problema que es negado sistemáticamente, y yo siempre digo que la gente que niega las evidencias científicas que existen es porque si uno busca, y no tiene que buscar tanto, siempre hay intereses encontrados entre las personas que defienden a rajatabla este tipo de modelos sin, de alguna manera, reconocer cuáles son los efectos que tienen este tipo de químicos en el organismo. Yo no digo de que nosotros tenemos que volver al siglo pasado con las actividades agropecuarias, hay que buscar un equilibrio que nos permanezca, de alguna manera nos permita a nosotros vivir en armonía con los sistemas de producción, dando a nuestra generación una salud que es la que nosotros merecemos tener los que vivimos actualmente y los que están por venir, porque, como bien dijeron, hay muchas evidencias científicas que están mostrando de que este es un problema transgeneracional que se puede transmitir a las generaciones venideras. Y yo no tengo ninguna duda que ellas mismas van a ser las que nos van a nosotros interpelar para ver qué fue lo que hicimos en este momento tan crítico de la humanidad, en el que estamos cargados de tantas sustancias químicas, no solo de este modelo agropecuario, sino también, como dijeron anteriormente, de toda esta carga química que nos está afectando. Esa evidencia científica es enorme y obviamente para el que quiera y pueda leer literatura internacional, yo tengo toda la información que requieran, si me la quieren solicitar, yo no tengo ningún problema y se las puedo pasar, pero hay evidencias científicas en especies centinelas que son, a mí me gusta contar que las especies centinelas son como los canarios de una mina que existía a principios del siglo en Gran Bretaña, donde cuando había una emisión de gases mortales en una mina de carbón, los primeros que se morían eran los canarios que llevaban los mismos mineros para saber de que les quedaba muy poco tiempo a los humanos que estaban allí adentro y tenían que empezar a escaparse porque si no se iban a morir ellos. Por eso se llaman especies centinelas. Las especies centinelas son, por ejemplo, las especies que viven en el agua, como los anfibios, y ahora van a ver algunas evidencias de investigadores que están trabajando hace muchísimos años estudiando las malformaciones que tienen estas especies centinelas, que nos están diciendo a nosotros cuáles son los problemas que podemos llegar a tener y que evidentemente de hecho ya los estamos encontrando en los humanos. Decía yo que es un problema negado, es un problema silenciado en todos los medios de comunicación y en muchos casos es un problema impuesto por el cambio de modelo agropecuario, que hace también de que se violen muchas leyes, se salteen muchas leyes que están escritas. En mi provincia hay una ley que se llama Ley de Biocidas, que es perfectible, pero es una ley que si se respetara podría protegernos bastante. Sin embargo, hay velocidades de viento, por ejemplo, que no se respetan, que se tienen que respetar, porque si ustedes saben perfectamente bien de que si se llegan, eso lo vieron en la charla anterior, si se pulverizan estos productos con un viento determinado, la deriva es incontrolable, y eso de las buenas prácticas es bastante cuestionable también, porque si fuera tan autodirigido y tan perfectamente monitoreado la aplicación, no tendrían que aparecer en todas las fuentes que están en la vecindad de estos campos y no tan en la vecindad también.
por eso es importante también que se respeten las leyes que están escritas y que se perfeccionen esas mismas o que se establezcan leyes nuevas. Por eso es tan importante esta charla, porque yo sé que están en ese periodo de elaboración de leyes en Tandil. Por eso yo siempre cuento de que a mí me gusta ver lo que dice la otra parte. O sea, siempre dicen de que las discusiones más ricas son con las personas que no opinan igual que nosotros. Porque es muy fácil convencer a alguien que está ya convencido, pero cuando uno habla de las personas que están del otro lado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, ellos tienen un documento muy interesante que se llama Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente, del año 2015, donde dicen de que todos los emprendimientos agropecuarios deben tener sustentabilidad ante todo, cuando el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos naturales se debe realizar a través de una gestión apropiada del ambiente, para que no comprometa las posibilidades de las generaciones nuestras, las presentes y las futuras. Así comienza el documento del INTA. Y es muy interesante, yo lo leí casi en su totalidad, y debo decir de que me preocupé bastante porque ellos a nosotros nos están advirtiendo de que hay serios problemas, primero en el suelo, donde ellos hablan mucho del suelo, y dice que el actual modelo de agricultura industrial ha pretendido que la química, en este caso los plaguicidas, controle la biología. ¿Por qué? Porque eso simplifica la toma de decisiones. Es mucho más fácil ahora tomar decisiones en las cuales uno tiene que hacer las aplicaciones que están previstas y quizás un poco más. Sin embargo, dentro de este modelo no se tuvo en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo el recurso suelo, dicen principalmente. Entonces busqué yo en el documento cuántas veces hablan de la salud humana. Y la verdad que son pocas, pero ellos nos están advirtiendo a nosotros de que la salud humana está en riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hablar de salud? No es el INTA, son los médicos. Son los médicos y los investigadores que están haciendo su trabajo en los laboratorios y que están investigando esta temática. Por eso lamenté muchísimo cuando las médicas del Hospital Garrahan no pudieron presentar sus casos clínicos, porque en realidad yo estuve en el Garrahan dando esta charla hace unos cuantos años, y había un proyecto en el Garrahan, como ellos ya estaban empezando a ver esta problemática y empezaron a invitarnos a nosotros a dar estas charlas allí en el mismo hospital, había un proyecto de poder hacerle a todos los pacientes oncológicos estudios de plaguicidas en tejidos, porque ellos sabían de que había muchos pacientes oncológicos pediátricos que venían de estas provincias de alta producción agropecuaria y casi siempre de las mismas provincias, muy complicados. Y estaban viendo que había algún tipo de interacción entre lo que era la quimioterapia con los químicos que tenían en el cuerpo. Por eso yo los insto a las médicas del Garrahan de que puedan presentar sus casos clínicos, que puedan contarnos lo que está pasando en el hospital, porque yo conozco en terreno lo que está pasando y conozco lo que está pasando en el hospital, porque las que empezaron estas charlas en el Hospital Garrahan fueron las enfermeras, a través de una enfermera muy querida que se llama Meche Méndez, que empezó a hacer este tipo de difusión de estas charlas. Pero fíjense ustedes que dice, el control de plaguicidas ha cobrado una mayor importancia para la sociedad debido al mayor conocimiento de los potenciales peligros asociados a su uso, junto con la disponibilidad de datos sobre su presencia en el ambiente. Ahora hay muchos laboratorios que pueden detectar cantidades ínfimas y no tan ínfimas de plaguicidas en muestras de suelo, en muestras de agua, y eso es muy importante poder ver, poder conocer, porque justamente la legislación ambiental mundial establece límites máximos permitidos en aguas y en alimentos cada vez más restrictivos. Por lo tanto, nosotros debemos conocer qué estamos comiendo, qué estamos tomando,
¿Y qué tienen nuestros pacientes en el cuerpo? Porque no es gratuito esa curva que vimos exponencial de crecimiento de aplicación de agroquímicos en todo nuestro territorio. En otra parte del documento dicen que los organoclorados, por sus propiedades residuales, son altamente persistentes, y acá quiero contestar un poco también a algunas notas periodísticas que leí de Tandil, donde un toxicólogo decía de que no había más organoclorados, que esto no era el problema. Sin embargo, ahora van a ver ustedes que los estudios de Damián Marino encontró organoclorados en el río Paraná, se encontraron en los suelos de las escuelas que se estudiaron en provincia de Buenos Aires, en las escuelas rurales, que presentaron demandas a los municipios debido a los problemas que estaban teniendo los niños en esas zonas. Entonces es importante informar a los organismos decisores de las políticas públicas los resultados que obtenemos para asegurar la producción de materias primas y alimentos sin afectar la salud de la población y el ambiente. ¿Quién dice esto? ¿Esto lo dice un grupo de médicos o un grupo de ambientalistas? No, señores, esto lo dice el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ellos nos están advirtiendo a nosotros de que hay un riesgo inminente, presente, que nosotros debemos investigar. Contar con esa información científica sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente nos conduce a debatir en qué condiciones ambientales deseamos vivir nosotros y los que nos siguen a nosotros, nuestras generaciones futuras. Esto no voy a hablar porque ya habló Claudio, pero sabemos de que hay estudios que han demostrado, hay varios estudios que han demostrado, por ejemplo, investigadores como Damián Marino de la Universidad Nacional de La Plata, que encontró varios plaguicidas en agua de lluvia, justamente por esta volatilización y el transporte por deriva que existe. Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, que ha encontrado malformaciones muy parecidas a las que se encuentran en los niños que nacieron en zonas expuestas, sobre todo de miembros superiores e inferiores. También en cauces de agua, como en el río Paraná, en la cuenca del río Paraná, que hizo Damián Marino en su estudio, que también tengo la cita bibliográfica aquí, o los estudios de Fernanda Simoniello en la Universidad Nacional del Litoral, que hablan de justamente la cantidad de agroquímicos que tienen los peces, que se alimentan sobre todo del fondo de los lagos y de los ríos, como el lenguado, el bacalao o el bagre, por ejemplo. Esto nos está diciendo a nosotros, nos está hablando de esto que decía Claudio, de la ubicuidad de estas sustancias. Esta es la publicación que hablaba Cristina Rondoletti del 2015 en Lancet Oncology, que habla de la carcinogenicidad del glifosato y de otros como el paratión y el malatión, pero el glifosato por los volúmenes de venta tiene una altísima importancia, sobre todo en nuestro país, ¿no? Lo importante es ver que esa exposición ambiental produce efectos biológicos y que esos efectos biológicos, como decía Cristina, pueden ser agudos o crónicos. Y hay un test de laboratorio que es muy interesante para medir la toxicidad crónica, que son los estudios de genotoxicidad, porque hay sustancias, no solo los agroquímicos, sino que hay una diversidad de sustancias que pueden cambiar nuestro material genético. A eso se le llama genotoxicidad. Lo importante es que esa exposición repetida a bajas dosis afecta todos los órganos de nuestro sistema corporal. Los individuos expuestos en el curso de su vida pueden aumentar las manifestaciones de enfermedades genéticas, aún en generaciones posteriores. Si se detectan, es posible tomar medidas para reducir la exposición. Esto es crucial, porque si nosotros llegamos a tener un laboratorio que pueda hacer estudios de genotoxicidad, que nos está demostrando a nosotros de que la población expuesta tiene altos niveles
de aberraciones cromosómicas, como lo van a ver ahora en un estudio que yo hice, esto nos está diciendo a nosotros de que puede haber un problema oncológico a futuro. Por lo tanto, si nosotros tenemos estos biomarcadores, de alguna manera tenemos que interrumpir la aplicación en esa zona, y si no se puede interrumpir la aplicación en esa zona, esos pacientes deben ser trasladados a otro lado porque están en serio riesgo de continuar una exposición de desarrollar enfermedades oncológicas, que es lo que pasa después cuando nosotros derivamos los pacientes al Garrahan. Cuando se derivan los pacientes al Garrahan ya es tarde, porque ellos tienen que comenzar todo un proceso de quimioterapia, y no todos reaccionan de la mejor manera, y eso todos lo sabemos. Hay una doctora, la doctora Amy de Estados Unidos, que habla de una carga tóxica, que es la que describe la combinación de toxinas que el cuerpo almacena en las células y tejidos, que nosotros llevamos como si fuera una mochila. Hay muchos test en Estados Unidos que se están preocupando por medir toda la carga tóxica. Cuando uno los mide, puede saber a qué estuvo expuesto, incluso haciendo ese tipo de estudios en cabello. Es muy importante poder saber qué está pasando con algunos pacientes, por ejemplo, que están teniendo, ustedes saben de que hay un aumento muy significativo de algunas patologías neurodegenerativas, y también de otras patologías, como decía Cristina, de intolerancia al gluten. La humanidad ha comido por siglos gluten, y resulta que ahora hay 40% de la población que tiene intolerancia al gluten, y si no, tienen que recorrer el centro y van a ver la cantidad de comercios que hay ofreciendo alimentos libres de gluten. Lo mismo pasa en las góndolas de los supermercados. Entonces, ¿qué pasa ahora que hay una epidemia de intolerancia al gluten después de todo esto? Obviamente, ese cambio en el modelo de producción no es gratuito. Pero también esos factores que pueden venir de adentro también pueden ser factores endógenos, pero en este caso estamos hablando de factores medioambientales que vienen de afuera, que son factores exógenos. Pueden producir un daño genético, y ese daño genético, las células, eso es importante aclarar, tienen un mecanismo de chequeo y de reparación del ADN. Lo que ocurre es que cuando la persona está expuesta en forma crónica a este tipo de tóxicos medioambientales, esa maquinaria de reparación del ADN no da abasto y no le da el tiempo de poder reparar todos los daños que se han producido. Y de esa manera la célula empieza a mutar. Entonces producen mutaciones que pueden ser en células somáticas, que son las del cuerpo, generando un cáncer. Pero esas mutaciones también se pueden producir en células reproductivas, que están en testículo o en ovario. Si esas mutaciones se producen en células reproductivas, va a haber problemas reproductivos, como se está viendo. O sea, lo que nosotros estamos diciendo no es un relato. Eso quiero que entiendan, y que en realidad estamos metidos en un problema grave que tenemos que encontrar la solución entre todos, incluido con la gente del campo. Esto no es en contra de nadie, sino que es a favor de todos. Esto es importantísimo que lo veamos. Esos problemas reproductivos que se están viendo cada vez más en poblaciones jóvenes. Yo tengo muchos pacientes que van a hacerse estudios genéticos al laboratorio, son parejas jóvenes que han tenido 2, 3, 4 abortos a repetición, y no le encuentran, es sin causa aparente, no le encuentran causa. Lo que pasa es que si vos pensás en otras causas, puede ser, pero nadie piensa en que estas personas están viviendo en el medio del campo y están siendo reiteradamente expuestas a plaguicidas. Entonces, esto también se puede dar con enfermedades hereditarias, y lo peor de todo es lo que yo vi en un principio, que por eso me involucré en esta temática, que es la teratogénesis, que es la producción de malformaciones, como decía Cristina, en ese periodo ventana de la formación de los embriones, justamente como hay un mecanismo de desenvoltura
de la cadena de ADN y pierde su coraza proteica para poder replicarse, porque de una célula se tienen que formar millones de células de un embrión, allí los agentes medioambientales pueden producir alteraciones muy graves que van a llevar a malformaciones como las que yo he visto en el laboratorio. También estuve buscando este pronunciamiento, ahora no lo encontré actualmente, pero sí lo hicieron en 2015. Espero que no lo hayan sacado por otro motivo, pero la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica nos dice a nosotros que la violenta irrupción de la industrialización en la producción agrícola y minera ha generado cambios de gran envergadura a nivel cultural, social y medioambiental, y no disponemos de ninguna evaluación prospectiva para el mediano y largo plazo. Fíjense que dice, los protagonistas más poderosos de la producción agrícola han manifestado una resistencia secular a que se regulen sus actividades. También se resisten a que se les cuestione el uso masivo de agrotóxicos sin el menor cuidado por el entorno y la salud de sus semejantes. Arriba dice finalmente, si llegamos a un aumento estadístico en la epidemiología del cáncer va a ser demasiado tarde, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, esta es cualquier sustancia que pueda alterar el ADN, va a tener efectos diversos según el periodo embrionario en el que actúa. Si actúa durante las 2 primeras semanas, el embrión se va a perder produciendo un aborto espontáneo, siendo muy pequeño el embrión. Yo tengo muchos pacientes y los tengo documentados, los tengo en estadísticas, que han perdido embriones tempranos y viven en zonas muy complicadas, donde no pueden de ninguna manera evadirse de la altísima exposición a químicos que tienen todo el año. Pero también puede alterar el sistema nervioso central, puede alterar la morfología cardíaca, los miembros superiores, los ojos, los miembros inferiores, y después las malformaciones menores que pueden ser cuando este factor medioambiental ya incide en el periodo fetal, digamos, cuando está terminando el embarazo, puede haber alteraciones menores como paladar hendido y labio leporino, por ejemplo, y alteraciones en los genitales. Yo fui haciendo una estadística porque los pacientes venían a mi laboratorio a hacerse estudios de cariotipo. Los estudios de cariotipo son para ver los cromosomas, porque hay muchas malformaciones que tienen anomalías en los cromosomas. Todos estos pacientes tenían cromosomas normales, sin embargo, tenían serias malformaciones. Y fundamentalmente el caso 5, que es al final de esta columna, donde tenía una focomelia bilateral, quiere decir que le faltaban los 2 brazos, y tenía una mano en pinza de cangrejo, se llama, que es una alteración muy severa de la formación de los dedos. Más un fémur izquierdo más corto. Y el avión pulverizador sobrevoló durante el periodo de gestación de este embrión. Obviamente, yo lo que no podía hacer, acá hay más casos, pero lo que yo no podía hacer era tener un estudio que me relacione la causa con el efecto. Pues es muy difícil comprobar esto a no ser que uno haga experimentación en humanos. Eso está éticamente prohibido. El único que se dio el lujo de hacer esto fue Mengele en el régimen nazi. Por lo tanto, uno no puede hacer esto con humanos. Eso quiero que lo entiendan también, porque dicen no hay nada que demuestre. La única manera que vos podés tener conclusiones es poder hacer los estudios en especies centinelas, que estas son las malformaciones en los anfibios. Ustedes van a ver malformaciones justamente en los miembros superiores o malformaciones craneales, de estudios publicados por el investigador Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, que es el que más experiencia tiene en esto en Argentina. Pero también están los estudios pioneros de Andrés Carrasco, donde él, como venía escuchando todo esto, y él hacía embriología,
se puso a hacer estudios en embriones de anfibios y pudo detectar que agregándole al medio de cultivo cantidades ínfimas, que son 40 veces menor a lo que se usa en la producción, obtenía malformaciones bastante evidentes a nivel craneal y a nivel de los miembros. Fue fustigado ferozmente porque él fue presidente del CONICET y todo el sistema se le vino encima, pero nos dejó un legado muy importante a los investigadores que seguimos investigando en esto, sabiendo de que las verdades hay que decirlas, y como vuelvo a decir, esto no es en contra de nadie, sino que es a favor de todos. También una investigadora que sufrió muchas consecuencias de sus investigaciones fue la doctora Benítez Leite de Asunción, de Paraguay, donde ella puso en evidencia a través de estudios estadísticos la asociación de las malformaciones congénitas con los químicos utilizados en la agricultura. Pero yo me quiero hacer foco en los estudios de genotoxicidad. Los estudios de genotoxicidad se utilizan hace muchos años para evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, cosméticos y los empleados en el sistema agroalimentario, por ejemplo. Entonces, se deben monitorear las poblaciones humanas y la salud ocupacional y el medio ambiente, y evaluar la relación entre la genotoxicidad y la carcinogénesis. Hay estudios pioneros de Delia Yaza en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde fuimos a formarnos nosotros para poder hacer esos estudios, que son de micronúcleos y aberraciones cromosómicas, donde uno ve de que cuando la célula se divide, en vez de haber dos núcleos, hay dos núcleos grandes y uno más pequeño, se llaman micronúcleos, y los tiene que contar en 1000 células, y cuando hace un cultivo celular y ve cromosomas, ve rupturas cromosómicas que nos están hablando a nosotros de inestabilidad genética. Este es el momento en el cual todavía se puede prevenir un proceso oncológico. Si esa persona todavía no la tiene, obviamente, porque si uno hace estudios cromosómicos en pacientes con cáncer, va a haber muchas alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, así me puse a trabajar yo y hicimos un trabajo en el 2019 que ganó un premio en un congreso de bioquímicos, CUBRA 2019, que se hizo acá en el Chaco, donde estimamos el daño genético por micronúcleos y aberraciones cromosómicas, que son dos biomarcadores que se utilizan para ver alteraciones genéticas en población expuesta. Y justamente lo que hicimos fue, aparte de medir esos biomarcadores, en esos mismos pacientes que medimos los biomarcadores, mandamos a la ciudad de Mar del Plata, porque no hay muchos laboratorios que puedan medir los plaguicidas en sangre y en orina. Acá en el Chaco no existe, fue un problema, porque hay que mandar con hielo seco, tienen que ir refrigerados. Conseguimos el dinero para hacerlo, pudimos estudiar pocas muestras porque en realidad sale muy costoso hacer todo esto, y pudimos ver, fíjense acá, los 5 primeros pacientes, del 1 al 5 son la población expuesta, y los otros 5 del 6 al 10 es la población control. Cosa que nos llamaron la atención, por ejemplo, fue que en todos los pacientes de la población control, que eran personas sanas que no vivían en el campo, que nunca vivieron en el campo, y que no eran fumadoras, había una sola que era fumadora, que era la 9, ellos todos se le encontró glifosato y AMPA, que es un metabolito del glifosato, en orina. A todos. Y a los 5 pacientes también. O sea, todos los pacientes que estudiamos tenían glifosato en orina, glifosato y AMPA. ¿De dónde viene ese glifosato? Es lo que nosotros nos preguntamos en las conclusiones, ¿no? Es lo que hay que investigar. Pero además, en los pacientes, los que están pintados, los que se encontraron plaguicidas, otros plaguicidas, por ejemplo, órganos fosforados, en el caso 2 y en el caso 5, y piretroide en el caso 1, justamente en esto que encontré que tenían mayor cantidad de plaguicidas en sangre, porque estos estudios se hicieron en sangre de los pacientes, se vio mayor porcentaje de aberraciones cromosómicas y mayor porcentaje de micronúcleos, que eran cifras que triplicaban o cuadruplicaban los biomarcadores que se encontraron en la población expuesta, en la población control.
Vuelvo a repetir que este fue un trabajo que ganó un premio por la importancia, sobre todo, de haber hecho las dos cosas juntas. No hay ningún trabajo en Argentina que haya hecho las dos cosas juntas. Y nosotros, justamente, decimos que ese porcentaje aumentado compromete a profundizar el estudio aumentando el número de personas expuestas y controles. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer monitoreos ambientales y monitoreos en población expuesta. Fíjense lo que dice la relatora de Naciones Unidas, que estuvo en Argentina en el año 2017, sobre el derecho a la alimentación. Dice, si bien los esfuerzos por prohibir y regular adecuadamente el uso de plaguicidas son un paso necesario en la dirección correcta, el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición es abandonar la agricultura industrial. Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. Y una publicación de la agroecología en tiempos de COVID, que es muy nueva, que también la pueden consultar, que está allí, dice que este Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas halló que en todo el mundo se aplican alrededor de 2.300 millones de kilogramos de pesticidas, menos del 1% de los cuales alcanza las plagas objetivo, y la mayoría termina en sistemas de suelo, aire y agua, causando daños ambientales y en la salud pública. Eso que decimos de la ubicuidad viene por todo esto. Nosotros tenemos el compromiso de hacer las investigaciones pertinentes y de cambiar hacia un futuro mucho más sustentable. Esta es una fotito del Monte Calvario en Tandil y les doy muchísimas gracias por atender y tratar de entender.